Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Llamó cobarde a Alan García. Prácticamente asesoró al lagarto Vizcarra para presionar a no darle el salvoconducto a Alan García en caso de que el Uruguay le entregara o le diera el asilo. Y ahora rebuzna exactamente todo lo contrario a lo que decía en ese momento. Que el Perú está obligado, que el único que califica aquí sí es asilo político, no es el Estado de México, ¿no? Y el Perú, como borrego, tiene que darle simplemente. Está obligado. Obligado, ¿no? Los peores enemigos de la patria, por sobre encima de la corrupción, por sobre encima de los extorsionadores y de los sicarios, e incluso por sobre encima de los propios terroristas, los peores enemigos son los caviares. Fariseísmo puro, hipocresía en su máxima dimensión, nunca antes conocida. No solamente es un cobarde, sino que está poniendo al Estado peruano en una situación muy difícil. Miren, si el Estado peruano le da el salvoconducto para salir del Perú, Martín Vizcarra está aceptando que aquí hay condiciones dictatoriales, tendría que aceptar que acá no hay un Estado de Derecho, tendría que aceptar que se le está persiguiendo por razones políticas. Y eso es inaceptable para el Estado peruano. Entonces, si Uruguay insiste, vamos a tener que romper relaciones con Uruguay, o retirar embajador, o qué sé yo. O sea, este señor está, por su caso personal, afectando seriamente las relaciones internacionales del Perú. Una vez que se comunica, ayer el embajador Hugo de Sela, canciller del Perú, ha comunicado a la opinión pública lo que ha sucedido. El Estado peruano puede tomar una serie de medidas, de las cuales vamos a hablar en un momento. Pero lo que el Estado peruano no puede hacer es no conceder el salvoconducto para que vaya al aeropuerto y salga a México. He escuchado a varios decir que sí se puede. Sí, claro. En Ecuador, el presidente Noboa hizo una incursión en la Embajada de México, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Bueno, todos los principios del asilo. La Constitución del Perú señala que el Perú reconoce el derecho de asilo. No hay nada que hacer. Reitero, he escuchado gente decir, no se le puede dar el salvoconducto. Se le tiene que dar el salvoconducto. Porque eso dice el tratado. El Estado peruano está obligado a dar el salvoconducto. Esta mujer es el cabal ejemplo de cómo es que la porquería químicamente pura puede incrementar su condición de tal para hacer más porquería de lo que es. O sea, es el sentido inverso, Claro. a lo bentónico, ¿no? Cuando uno dice en el Perú, ya más bajo no podemos caer. No, sí se puede caer más bajo. En el caso de la señora, que es una ¿cómo te puedo decir? Una acrofilia por lo estulticio. Tú dices, no se puede ser más elevado de imbécil, ¿no? O de perverso que ella. No, sí ella puede. misma se puede superar a sí misma. Llamó cobarde a Alan García. Prácticamente asesoró al lagarto Vizcarra para presionar a no darle el salvoconducto a Alan García en caso de que el Uruguay le entregara o le diera el asilo. Logró con sus amigos caviares, o recuerda que el odiador número uno del Perú, del aprismo en todo caso, es el señor Cateriano, se fuera hasta el Uruguay para pedir cita al presidente de aquel entonces, Tabaré Vázquez, para convencerlo de que no le diera asilo político. Y Tabaré Vázquez, que se ha muerto y ojalá que esté en el infierno, que le había prometido darle el asilo político porque lo que hicieron con Alan García sí era una persecución política disfrazada de judicialización, no le dieron. Y finalmente no le dieron. Y claro, todo eso lo lograron y con una de las principales caras visibles. En esa época la cara de María Palacios era más visible porque era pues más
En esa época tenía papada. No, la sigue teniendo, sino que... Y ya reducida. Sí. Lo que pasa es que en esa época ya el crimen organizado había arrasado de tal manera que le habían... estaban que robaban de todo. Sí. Le habían robado el cuello también a la señora Palacios. Entonces, bueno, sin ser periodista, porque en realidad es un activista político o política, ¿no? Esta señora logró pues el objetivo. Y ahora rebuzna exactamente todo lo contrario a lo que decía en ese momento. Uh-huh. Que el Perú está obligado, que el único que califica aquí sí es asilo político, no es el Estado de México, ¿no? Y el Perú, uh-huh, como borrego, tiene que darle simplemente... Está obligado. Obligado, ¿no? No puede hacer otra cosa sino extenderle el salvoconducto. Ahora, la señora María Palacios utiliza medias verdades, porque este es el trabajo de los caviares como ella, ¿no? El trabajo de los caviares siempre es distorsionar. Y una técnica de la distorsión es introducir ciertas verdades, pero diciéndolas a medias o incompletas. Es como ese evangelismo hipócrita que yo tanto detesto. ¿Alguna vez no te han tocado la puerta y han salido? Buenas, sí. La palabra de Dios. Tiene una Biblia en su casa, pucha, ya me frené. Y como uno no le puede tirar la puerta en la casa, entonces tiene que dedicarte a escuchar, ¿no? Entonces dice, como diría San Pablo en su epístola, bueno, ellos no dicen epístola, sino dicen su carta a los Corintios en el capítulo tal, versículo tal, aquí está, porque el cuerpo de la mujer no le pertenece a la mujer, sino a su marido. Y por eso la mujer tiene que someterse al marido, bla, bla, bla. Yo no puedo llegar a pensar y decir, eso dice la Biblia. O sea, eso quiere decir entonces que San Pablo era un misógino, ¿no? Ahora que está de moda la palabra misógino. Misógino, y toda la religión pues es una especie de ideología de superioridad que considera a los hombres superiores y a las mujeres inferiores. Y todo eso, ¿por qué? Porque se está contando una verdad a medias. Y nadie va a buscar en su Biblia lo que te acaban de decir, ¿eh? Pero si alguien fuera a la Biblia y buscara, efectivamente va a encontrar ese texto que dice, porque el cuerpo de la mujer no le pertenece a la mujer sino a su marido, pero acto seguido hay una coma, como de la misma manera el cuerpo del marido no le pertenece a él sino a su mujer, porque Dios, cuando ellos se unieron, los hizo uno solo. Entonces, fíjate, el significado ya cambia. Entonces, la religión civil que tienen los caviares es muy parecida, es la de la distorsión. Entonces, te introducen algunos elementos de verdad, pero no te dicen toda la verdad y te la descontextualizan. O sea, no cuentan todo. Entonces, decir verdades a medias siempre termina generando mentiras. Y eso es más perverso inclusive que decir una mentira abiertamente, uh-huh, ¿no? Pero bueno, para eso le pagan, ese es el trabajo que tiene esta señora, ¿no? Yo estoy plenamente convencido, Lucho, y supongo que tú también, y no sé, nuestros televidentes quizás, no hay duda que los peores enemigos de la patria, por sobre encima de la corrupción, por sobre encima de los extorsionadores y de los sicarios, e incluso por sobre encima de los propios terroristas, los peores enemigos son los caviares. Fariseísmo puro, hipocresía en su máxima dimensión, nunca antes conocida. Francamente, los caviares merecen ser, y para decirlo en términos bíblicos también, merecen ser vomitados. Así que entonces, mi desprecio más absoluto por la señora María Palacios y por todo lo que ello representa. ¿Qué tal, Ostra? ¿Qué tal, Ostra? ¿Sí? Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.